estimulantes. Así que en todos los cultivos vamos a ir pasando por esas cuestiones que tienen que ver con el manejo. Les pido disculpas por lo breve del espacio, pero todos saben que ante el pedido podemos ampliar dentro del marco de los grupos CREA o dentro del marco de las reuniones con las empresas sponsor o a quien quiera ver un poquitito más allá de lo que presentemos hoy, algo de más de detalle, no duden en avisar y organizamos algo enseguida. Bien, antes de empezar con ese recorrido, 2 o 3 consideraciones acerca de la campaña en lo que refiere a lo climático. Lo primero, acá están las lluvias representadas, donde la línea muestra lo que son los promedios históricos de los últimos 40 años, y por otro lado, lo que fueron las lluvias de la última campaña. Y como síntesis muy general, podemos decir que se trató de una campaña relativamente húmeda, en donde solamente el mes de enero registramos precipitaciones por debajo de la media, pero esto fue una condición específica de la estación Coronel Suárez, porque hubo algunos campos y algunas regiones cerquita de la sierra, sobre todo en donde esas lluvias de enero fueron iguales o incluso superiores al promedio, ¿sí? De manera que podemos hablar de una campaña que arranca húmeda para cultivo de verano, con grandes precipitaciones en noviembre. En diciembre se mantiene con una humedad promedio razonable. En enero en algunos lugares mantuvo la humedad, en otros, como muestra esta figura, se secó un poquito, pero ya febrero y marzo y abril también inclusive fueron muy húmedos. Pero quizás el factor más distintivo de la campaña fue la marcha de las temperaturas, en donde nosotros pudimos ver sobre mediados de enero grandes golpes de calor, en donde estuvimos al borde de los 40 grados durante toda una semana, lo cual puede influir sobre el comportamiento de los cultivos, y acto seguido, sobre todo a partir de mediados de febrero y durante todo marzo, tuvimos temperaturas muy bajas, ¿sí? Es una anomalía para nosotros. Ahora podemos hablar un poquito de frecuencia de estas anomalías, pero tendimos a tener temperaturas muy bajas, sobre todo mínimas muy bajas. Ya el 18 de marzo, en algunos ambientes de la zona se registraron heladas agronómicas. Para el 31 de marzo, terminar o prácticamente dar por tierra con el ciclo de los cultivos a raíz de una helada agronómica y meteorológica en la mayoría de la región. Y muchos dicen, bueno, es normal en el sudoeste. Nos tenemos que preguntar, digamos, ¿es normal? ¿Qué tan normal es? Bueno, según la estadística climática, no es normal una helada del 31 de marzo. Nuestra región tiene una fecha media de primera helada que ronda entre el 15 de abril y el 1 de mayo, ¿sí? Y haciendo un poquito de cuentas para la estación meteorológica de Coronel Suárez, que es la que estamos viendo, nos encontramos con que es un fenómeno que se produce una vez cada 12 a 15 años, ¿sí? Entonces, no es para nada normal. Estamos hablando de que las probabilidades de ocurrencia de esas heladas tempranas sobre fines de marzo son menos que 1 en 10, ¿sí? Así que fue una condición de la campaña muy específica, que la quiero compartir antes de empezar a presentar resultados, porque muchos de los resultados, sobre todo en cultivos de soja y de maíz tardío, han afectado y seriamente los rendimientos de esos cultivos. Bien, dicho esto, arranquemos con cultivo de girasol. Y lo primero que quiero hablarles acerca del cultivo de girasol es lo que hicimos en genética. Hoy la genética es una pata importante de nuestra línea de experimentación. Las localidades que trabajamos proponemos ensayos comparativos de híbridos, y acá les puedo mostrar uno de los ensayos que obtuvimos en la última campaña con el desempeño relativo de los híbridos en un ambiente profundo y bueno, en la localidad de Dorviní, cerquita de Coronel Suárez, en la Carolina, a quienes agradezco por haberse prestado, y van a ver para todo el trabajo que se prestaron, con una condición específica de manejo que tiene ese campo, antes de ser verdadero de invierno. Esto de alguna manera da cuenta de que se trata de rotaciones mixtas con una fecha de siembra general para este ensayo comparativo de híbridos del 28 de octubre y una densidad de 45.000 semillas por hectárea. Información de suelo tienen disponible en esta tablita, y acá pueden ver el comportamiento diferente o que fueron mostrando los híbridos, con cierta incidencia de fomopsis dentro del ensayo. Quienes vinieron a la recorrida de febrero pudieron verlo y discutir acerca del tema. Bien, lo mismo les puedo mostrar para Pino Grande, otro ambiente bien contrastante, en una situación de barbecho largo en la zona de Dufauri, donde naturalmente en esa región, para evitar condiciones de estrés,
hídricos severas durante diciembre-enero, se tiende a sembrar mucho más tarde, parecido a lo que es un girasol o un maíz tardío, por ejemplo, compartiendo ese tipo de fecha de siembra, pero con un manejo general parecido en cuanto a la densidad, y con la diferencia de que en este caso sí existió fertilización específica con 60 kilos de fósforo y 55 kilos de urea a la siembra, ambos, para proveer de una mejor nutrición a los cultivos. Bien. En cuanto a las generales, podemos ordenar los rendimientos que tuvieron esos materiales, y yo me tomé el atrevimiento de sumarle a nuestra base de datos de los últimos 2 años de genética, la base de datos también de genética que obtuvimos en la región oeste arenoso, para poder con esto tomar para 2 campañas, 2 regiones y 11 localidades en total, un análisis un poquitito más detallado de cómo se fueron comportando los híbridos cuando nos movemos en un rango ambiental un poco más amplio, ¿sí? En este caso, esta es una figura que representa en el eje horizontal, el eje de las X, el índice de rendimiento, qué rendimiento medio tuvieron, siendo 100 el promedio general, 105, 110, significa que el híbrido en promedio estuvo 5 a 10% por encima de la media, cada uno de estos híbridos, y por otro lado, la pendiente de las regresiones que surge de comparar al híbrido ambiente por ambiente con respecto a lo que fue la media ambiental, para entender si un híbrido responde positivamente o más que proporcionalmente a una mejora en el ambiente, o bien tiene bastante estabilidad entre los ambientes. Cuando el híbrido, cada punto de esta figura es un híbrido. Si está a la derecha de las líneas punteadas, se trata de un híbrido que en promedio estuvo mejor que la media. Tuvo 5, 10, 15 y hasta 20% de rendimiento superior con respecto al promedio de los ambientes. Por otro lado, si está abajo en esta figura, por debajo de la línea punteada, quiere decir que fue muy estable entre esos ambientes. Mientras que si está por arriba, quiere decir que cuando mejoramos el ambiente, el híbrido respondió más que proporcionalmente. Si el ambiente mejoró 1000 kilos y tengo un coeficiente B de 1,2, quiere decir que el híbrido, en vez de mejorar 1000 kilos como fue el ambiente, mejoró 1200 kilos. ¿Sí? Bien, acá podemos encontrar los distintos híbridos que tuvieron en común las distintas campañas y regiones, ordenados según se trató de un mejor índice de rendimiento o un peor índice de rendimiento medio, y también, muy importante para la toma de decisiones, si fueron más estables que están abajo, o si fueron, mostraron mejores potenciales solo en mejores ambientes, si es que están arriba. Y acá así podemos hacer un orden que es un poco más justo que un ranking, porque nos muestra no solamente los índices de rendimiento, sino también la estabilidad o la respuesta en términos de potencial que puede tener a diferentes ambientes. Les sugiero que con detenimiento después puedan fijarse en esta figura para colaborar o por lo menos pensar de los híbridos que hoy, escasos por cierto, tenemos o disponen ya en los galpones, dónde podemos llegar a ubicar los híbridos según se trate de ambientes de mayor potencial, de menor potencial. ¿Sí? Bien. Vamos a entrar en el mundo de un ensayo que hicimos la última campaña, que nos dejó algunas enseñanzas, y nosotros lo que tratamos de hacer es tratar de entender en qué medida modificar la fecha de siembra, la densidad de siembra, nos podía permitir interpretar y capitalizar las posibilidades que tiene un ambiente. Entonces, sobre la base de un ambiente profundo, de más de 1 metro de profundidad de suelo, un ambiente muy somero, con menos de 40 centímetros, lo que probamos fue diferentes densidades con distintas fechas de siembra y una paleta de híbridos para no adjudicarle arbitrariamente el efecto de la fecha de siembra o la densidad al cultivo de girasol, sino entender si existe también variabilidad entre híbridos. Este tipo de ensayo, que tenía 2 fechas de siembra, 4 híbridos en evaluación, 3 densidades, y todo repartido entre 2 ambientes, nos ofreció un total de 48 tratamientos. ¿Sí? Se valoran 48 variantes de estructura de cultivo de girasol en esos ambientes. Bien, ¿qué nos dejó este ensayo? Voy a ir por partes. Lo primero, estos 4 híbridos, ¿cómo se comportaron?
¿Se comportaron diferente? Sí. El 5760, el híbrido más corto que contábamos para hacer este ensayo, fue el que mostró en promedio para las 2 fechas de siembra y 3 densidades de siembra en los diferentes ambientes, mostró el mejor rendimiento. ¿Sí? Ahora, las diferentes densidades de siembra no mostraron enormes diferencias. En promedio, la densidad más baja de siembra, piensen que acá estoy promediando distintos ambientes, profundo y somero, y distintos híbridos, en promedio estuvo por encima con una diferencia de unos 150 kilos respecto de la peor densidad, que fue la intermedia, y una diferencia de apenas 70 kilos respecto de lo que fue la densidad más alta. ¿Sí? Bueno, sigo avanzando con estos resultados. Diferencias entre fecha de siembra para el gran grupo de datos, ambiente loma, ambiente bajo, densidad alta, media y baja, y los 4 híbridos, no hubo diferencias por fecha de siembra en esta condición. ¿Sí? Ahora, si nos dedicamos a analizar las diferencias, pasaron por el ambiente. Claramente, acá estoy hablando de rinde físico, no tiene correcciones por materia grasa para evitar tener que hacer un análisis mucho más profundo. ¿Sí? Entonces, en términos de rendimiento físico, las grandes diferencias de 800 kilos por hectárea pasaron por profundidad de suelo. El bajo rindió 1800 kilos, mientras que la loma, muy somera, rindió apenas 1000 kilos por hectárea. Bien, y cada uno de los híbridos tuvo un comportamiento diferencial respecto a la densidad de siembra, y acá lo que vemos que no, las grandes diferencias se registraron por híbrido. Como les comentaba antes, el 5760, el híbrido más corto que estaba en evaluación, mostró el rendimiento más alto para el promedio de ambos ambientes en términos generales. Sí vemos algunas tendencias. En el caso del 5505, el incremento de la densidad, si bien no fue significativo, por eso la sigla, se fue incrementando el rendimiento medio con el incremento de la densidad de siembra. Mientras que en oposición, en el caso del 41-45, nos encontramos con que cayó de manera significativa el rendimiento cuando excedimos las 30.000 semillas por hectárea. Y 1109, muy poca variación de rendimiento debido a la densidad de siembra. Bien, y entre distintas fechas de siembra, ¿hubo diferencia de comportamiento de las densidades? Sutiles. Para la siembra temprana, el mejor rendimiento lo obtuvimos de manera significativa con la densidad más baja. Para la siembra tardía no tuvimos diferencias entre densidades de siembra. Insisto, esto esconde atrás el promedio de muchos híbridos y en los 2 ambientes evaluados, loma y bajo. Ahora, cuando me fijo dentro del bajo, nos encontramos con que la densidad más baja, en el ambiente profundo devolvió el mayor rendimiento, y la densidad más alta mostraron significativamente los mejores comportamientos, mientras que en el ambiente muy somero no encontramos diferencia de rendimiento con distintas densidades. Bien, si yo tuviera que establecerlo, digo, bueno, respecto a lo que es manejo por ambiente, ¿sí? En el bajo, ¿hubo diferencias por fecha de siembra? Hubo en el ambiente profundo, donde la fecha de siembra más temprana devolvió el mejor rendimiento en lo que fue el ensayo, mientras que la tardía se pinchó a razón de 200 kilos por hectárea. Y en el caso de la loma muy somera, no hubo diferencias por fecha de siembra. Finalmente, y para sintetizar los resultados de este ensayo, que son muchísimos y merecen más análisis, pero lo que vimos en la Carolina en la última campaña fue que obviamente las mayores diferencias de rendimiento las tuvimos por ambiente. El bajo profundo nos devolvió 800 kilos más por hectárea que la loma muy somera. Pero que las estrategias de lo que nosotros podríamos decir, entre comillas, manejos defensivos, como fue el atraso de la fecha de siembra y bajar la densidad, no nos generaron un incremento de rendimiento en esos ambientes muy marginales o de muy baja productividad, como fue esa loma muy somera, de menos de 40 centímetros, en donde forzamos al cultivo de girasol,
bajo la hipótesis de que con algunas variantes de manejo podíamos llegar a incrementar los rendimientos para ese ambiente, e incluso en una campaña húmeda, nos encontramos con que no. Ni el atraso de la fecha de siembra, ni regular las densidades hacia menores valores en la siembra, nos devolvieron un comportamiento diferencial en el girasol. En el ambiente muy bueno, nos encontramos con que sí, la densidad más baja y la más alta nos dieron los mejores rendimientos. Con el ambiente muy malo, el cultivo no respondió a las variantes de manejo que nosotros planteamos. Por otro lado, también trabajamos con diferentes híbridos, en el caso de Pino Grande, un ambiente ya de mayor potencial, todo profundo y fertilizado con fósforo y nitrógeno, y no encontramos demasiadas diferencias de comportamiento de los mismos híbridos, al someterlos, acá sí en fecha de siembra tardía, propia de los ambientes que les estoy comentando, no encontramos grandes diferencias de comportamiento respecto a la densidad, sí algunas tendencias en el caso del 5505, un rendimiento algo superior en la densidad más baja, 5760 al revés, su mejor performance la encontró en la más alta, poco movimiento, igual que lo que vimos en la Carolina para el 1109, y en el 4145, al revés que vimos en la Carolina, con alguna plantita más, nos devolvió algún poquito, un 10% más de rendimiento. Bien, y ahora nos vamos a meter en uno de los temas que estamos trabajando con más fuerza dentro de lo que es cultivo de girasol, que es la parte de nutrición. Trabajamos con fósforo y nitrógeno en el ambiente de Pino Grande, que les comentaba, fecha de siembra atrasada, a propósito, propia de esa zona. Tomamos las variantes fósforo a la siembra y nitrógeno, y nos encontramos con estos resultados. Cuando no fertilizamos con fósforo, el rendimiento alcanzó los 26 quintales por hectárea. Con 60 kilos de fósforo, estuvimos más o menos en los mismos resultados, no hubo diferencias significativas, y en 120 kilos de fósforo no se movió más la aguja. Lo que pasó acá, y después vamos a hacer una reseña, sé que está Diego Rotilli en el auditorio, en realidad está en el grupo de panelistas, y le voy a contar de primera mano que lo que nos encontramos fue que cuando incrementamos la dosis de fosfato diamónico en la línea, si bien no encontramos diferencias de rendimiento, sí nos encontramos con una pérdida en el logro de plantas con respecto a la situación de referencia que sería sin fertilizar. Es decir, el fósforo en la línea pudo haber interferido, de hecho eso muestran estos porcentajes de logro, con la correcta implantación del cultivo, o por lo menos el correcto logro de la densidad planteada, ¿sí? Perdimos unos cuantos puntos en el logro. Y eso, por un lado decís, si no hubo respuesta física en términos de rendimiento, y hubo una pérdida en el logro, quiere decir que cada planta rindió más. Cuando tengo menos logro y el mismo rendimiento, quiere decir que cada planta logró tener por planta un puchito más de rendimiento, ¿sí? Hasta ahí el razonamiento es simple. ¿Por qué pudo haber sido? Pudo haber sido porque bajamos la densidad y eso a cada planta la vio favorecida sin querer, o bien por efecto directo del nutriente que estábamos aplicando. No lo sabemos. Pero sí sabemos, y estos son resultados de la región oeste arenoso, que cuando nosotros tenemos un incremento, una caída en el logro de un cultivo de girasol, en términos generales, y esto lo analizamos en la última campaña con datos de oeste arenoso, tuvimos una pérdida de rendimiento. Y en promedio, cada 10 puntos que perdemos de logro, pasar del 70 al 60 o del 80 al 70, nos mostró una caída de 5 quintales de rendimiento promedio para aquella región. Y por otro lado, si uno toma el rendimiento potencial, que podría ser para el 10% superior de los casos, por eso dice P90, es eliminando, haciendo la misma regresión, pero solamente sobre los mayores rendimientos, nos encontramos con que esa caída puede ser de hasta 10 quintales por hectárea potencial. Y de alguna manera, con quienes hemos conversado de manera informal, yo trato de insistir bastante con que el verdadero periodo crítico del girasol es su implantación, al menos en condiciones de secano en el sudoeste,
y donde la humedad inicial puede no ser la mejor por algunos antecesores como el verdeo, nos encontramos con que el cultivo bien logrado tiene muchas más chances de generar altos rendimientos que el cultivo que está comprometido en su establecimiento. Y acá lo vemos con números. Son números de la región oeste arenoso, que tiende a tener logros algo inferiores a los del sudoeste, porque el suelo tiene una textura más gruesa y tiende a secarse mucho más rápidamente, pero de alguna manera nos da cuenta de en qué medida tenemos que preservar ese coeficiente de logro, que parece un dato estadístico y nada más. Sin embargo, sintetiza muchas de las variantes de cómo el cultivo va a poder explorar el ambiente. Bien, por otro lado vamos a hablar un poquito de nitrógeno. Y acá, de vuelta, me paro en Pino Grande. Fíjense que con una dotación de 100 kilos de nitrógeno total, contando suelo más 100 kilos de urea, llegamos a rendimientos máximos con diferencias significativas, alrededor de 500 kilos por encima de los tratamientos sin aplicación de nitrógeno. En este caso tuvimos una merma de un punto de materia grasa entre los tratamientos. Esto sintetiza todas las variantes de fósforo. Y si nos vamos al caso específico de la Carolina, perdón, acá están, antes que eso, no, quiero mostrarles cómo fue dato por dato. Las mayores diferencias de rendimiento por aplicación de nitrógeno se dieron cuando no teníamos aplicación de fósforo. Después, seguimos teniendo escaleritas ascendentes, ya no tan significativas, cuando el cultivo estaba dotado de fertilizante fosforado, con los compromisos en el logro que les estaba comentando, pero podemos ver que la tendencia sigue siendo, y seguimos juntando años, a que el nitrógeno esté favoreciendo los rendimientos de girasol en la región. Específicamente en la Carolina trabajamos solamente con nitrógeno, en un ambiente de menos potencial de rendimiento, que uno podría presumir que iba a explorar menos respuestas, pero con un antecesor que pudo haber condicionado bastante la dotación de nitrógeno para el cultivo, su disponibilidad, con un nivel de nitrógeno en el suelo más alto. Así todo nos encontramos con una respuesta significativa al agregado de nitrógeno, que nos llevó a explorar hasta 6 quintales de diferencia y un punto extra en el contenido de materia grasa del cultivo. O sea, más allá de en este caso, los 600 kilos de rendimiento, a eso sumémosle un 2% más en el precio, 2,4% más de equivalente en precio de ese rendimiento por un incremento en el contenido de materia grasa. Bien, síntesis de nutrición en girasol. Fósforo, cuidado con el logro del cultivo, porque podemos afectar su potencial, incluso más allá de lo que sería en un ambiente con cierta dotación de fósforo en el suelo, lo que nos puede condicionar la falta del nutriente. Así que mucho cuidado con el método mediante el cual uno pretende dotar de fósforo al cultivo de girasol. Y en nitrógeno, todo nos sigue indicando de que sí, que cada vez tenemos más casos con respuesta, y que esa respuesta se traduce no solamente en el rinde físico, sino que estamos viendo algunas cosas en materia grasa. Bien. Lo último es girasol. ¿Qué estamos viendo en fitoestimulación? Esto en semilla, nos encontramos o hicimos ensayos en ambas localidades, con la aplicación de Top Seed, que son fosfitos de zinc y otros elementos más, y en el caso de la Carolina, antecesor verdeo, con mayor dotación inicial de nitrógeno, como les comentaba recién, no encontramos respuestas de índole estadístico. Mientras que cuando nos fuimos a Pino Grande, con mayor potencial de rendimiento, sí aparecieron esas respuestas y estuvieron alrededor del 10% del rendimiento en la aplicación de Top Seed en semilla en el cultivo de girasol. Por otro lado, también probamos aplicaciones foliares del mismo tipo de tecnología, pero ya acá pensando no solamente en fosfitos con base zinc, sino también azufre, potasio, boro, Absortec, que es un producto, digamos, enriquecido en nitrógeno, con 18% de nitrógeno, y con cubo, que cubo hace referencia a cobre-boro. En este caso, todos los tratamientos superaron al testigo, y en especial el tratamiento con nitrógeno, que fue el de Absortec, a una dosis de 4 litros por hectárea. Cuando nos vamos
a la situación de pino grande. No encontramos, estas respuestas no fueron de índole significativa, pero de vuelta, la aplicación de Absortec a 4 litros por hectárea, un producto con 18% de nitrógeno, fue la que nos devolvió los mayores rendimientos, ¿sí? Acuérdense que en ambas localidades tuvimos respuesta a nitrógeno. Así que, de alguna manera, esto convalidaría, si bien es más tardía, es en el inicio de la etapa reproductiva, convalidaría el estrés o las diferencias que existieron por falta de nitrógeno o por una dotación de nitrógeno insuficiente para la correcta expresión del potencial en esos ambientes. Bien, ahora, casi maratónico, nos vamos a meter en el cultivo de soja. Les voy a contar, lo primero es, estas heladas que dije 18 de marzo y 31 de marzo, ¿dónde cayeron? Usé Cronosoja, que está publicado, es un programa que nos permite hacer una referencia acerca de la fenología del cultivo de soja en la región, localidad por localidad. Uno puede elegir cultivares, localidades, y expresar más o menos los tiempos promedio que deberían, en los que debería transcurrir el ciclo del cultivo. Bueno, si les cuento que la primera helada agronómica fue el 18, y que la helada meteorológica, agronómica y la helada fulminante ocurrió el 31 de marzo, ustedes podrán entender que en términos generales nos ocurrió cerca de R6, esa interrupción del ciclo del cultivo. Así que esta reseña la hacía nada más que para que entiendan el origen de la información que voy a mostrar ahora. ¿Dónde trabajamos? Zona serrana, zona del Líbano, Partido General La Madrid, y zona de Colina, también Partido de General La Madrid. Cada uno de los ensayos tiene sus condiciones: antecesor, densidad de siembra general, fecha de siembra y condiciones del suelo al momento de la siembra del cultivo. Antes que nada les cuento, estas tres localidades tuvieron diferencias importantes. Primero, cuando hicimos la estadística, nos encontramos con que Vidarte en la zona del Líbano obtuvo el mayor rendimiento, 28 quintales por hectárea. San Joaquín, en el pie de las sierras, en la zona de San Eloy, se encontró con 20 quintales, bastante más afectado por esta helada sobre los fines del ciclo, y en el caso de la Gama, 17 quintales en la zona de Colina. Dado este escenario, lo que nos encontramos fue que, si metemos todo en la misma bolsa, las tres localidades, esto da cuenta de alguna manera que el ciclo se vio condicionado por esa helada. Los grupos más cortos fueron los que expresaron los mejores rendimientos, ¿sí? Posicionándose en promedio un 10% por arriba, y particularmente el mayor rendimiento lo obtuvimos en los grupos más cortitos que se evaluaron. Bien, dicho esto, les muestro un poco cuáles fueron las performances, ¿sí?, en las distintas localidades. Acá está el caso de Vidarte, en la zona del Líbano. Acá tenemos San Joaquín, en la zona de San Eloy, al pie de las sierras, más condicionado por frío. Y también tenemos el caso de la Gama, en la zona de Colina, con un antecesor un poco más incordioso respecto de lo que es la evolución de malezas y la condición de humedad en profundidad que tienen los suelos. Podemos verlos, después lo pueden mirar en detalle, va a quedar todo colgado, cuáles fueron los resultados obtenidos cultivar por cultivar en cada una de las localidades. Ahora, de vuelta, hago una síntesis general, donde yo les muestro los índices por cultivar, y van a ver, yo acá categorizo los grupos de madurez. En blanco van a ver los más cortitos, en amarillo los intermedios, entre 3 largos y 4 cortos, y en azul van a ver los grupos más largos que se evaluaron, ¿sí? Y como ven, lo que son los cultivares con el color amarillo, los más intermedios o incluso los cortos, son los que casi están concentrados en las partes superiores de estas tablas, ¿no? Ya les mostré al principio que habíamos tenido un efecto muy fuerte del grupo de madurez sobre los resultados. Entonces, y para no ser demasiado injusto, lo que traté de hacer fue una general de cómo se posicionaron los cultivares respecto de su grupo de madurez en estas tablas de posiciones. Fíjense, y después con detalle, que la tecnología Enlist ya participa de los ensayos, y podemos ver, por ejemplo, en el caso de la 40S22,
un posicionamiento interesante dentro de lo que son los grupos 3 largos y 4 cortos. Lo mismo para la 38E21. ¿Sí? Como novedad, ya estamos metiendo en nuestros ensayos cultivares en list, y les agradezco a los semilleros que nos los dieron para evaluar, porque nos tuvieron confianza respecto de cómo los íbamos a poder meter en nuestra red. Bien, los materiales en común que junté entre Geazo y Oeste Arenoso, con el mismo tipo de análisis, en donde un rendimiento promedio alrededor de los 2.200 kilos, en Oeste Arenoso pasó lo mismo con el tema de heladas, fue muy similar, por eso me animé a juntar, y fíjense que en rendimiento promedio nos encontramos en términos generales con los cultivares de grupo 3 largo, 4 corto, mientras que lamentablemente, y lo lamento por los cultivares de ciclo un poco más largo, todos los puntos verdes se encuentran hacia la izquierda. Poco para analizar en una campaña con estas características. Voy a borrar un poco las entradas porque sé que ahora viene esto. Genética de soja muy afectada por este fin de ciclo, y quizás pueda ser una campaña interesante para poder evaluar cultivares de ciclo corto que sí pudieran expresar un poquitito mejor su capacidad de generar rendimiento. Bien, dicho para hacerla muy breve, el tema de densidad que trabajamos en esta campaña no va a merecer demasiado análisis por todo esto que les estoy comentando. En términos generales, tendimos a tener un poco más de rendimiento en las densidades más altas, y sobre todo muy traccionadas por el caso de Vidarte, que fue el ambiente donde mayor rendimiento encontramos. Por otro lado, sobre los cultivares que evaluamos a diferentes densidades, yo eliminé los ciclos más largos porque generaban confusión en este análisis, y fíjense cómo el cultivar de ciclo más corto fue el que se mostró en términos generales por encima del resto en términos de rendimiento, y mostró su mejor expresión en la densidad más alta. No mucho más para analizar al respecto de lo que fue densidad de cultivares, pues están estos datos muy viciados por ese efecto de frío. Vamos a lo último, ¿cómo nos fue con la parte de fitoestimulación en el cultivo de soja? Y nos encontramos con que, si bien la estadística no llegó a cumplir este requisito que nosotros le ponemos, que de ser repetible o haberse repetido en el 95% de los casos, se repitió en el 79% de los casos, y lo que nos encontramos fue que el tratamiento de semilla con Topseed en todas las situaciones generó un pequeño plus de rendimiento, pequeño en promedio del 8%, con situaciones más cercanas al 10%, como es el caso de San Joaquín, pero que en términos generales vimos cierta consistencia en el tratamiento de semillas con esta línea Topseed. Es el mismo producto que yo les mostraba que evaluamos en girasol, son fofitos de zinc preparados con una formulación apta para lo que es el tratamiento de semillas. Y por otro lado, hicimos una batería de ensayos bastante interesante, que era, ¿qué pasa si usamos fitoestimulantes en combinación con algunos herbicidas? Un herbicida de uso muy frecuente, cada vez más en nuestras rotaciones, sobre la base de un cultivo que requiere post-emergencia, no tan temprana, un tratamiento con graminicida, y fundamentalmente, ¿qué pasa cuando utilizamos un herbicida enfocado en el control de yuyo colorado, un herbicida PPO que tiene cierto efecto quemante? ¿Qué pasa si a esos tratamientos que pensamos o suponemos pueden generar un estrés en la planta, en una planta que a su vez tiene el ciclo muy apurado? ¿Qué pasaba si utilizábamos un producto como el caso del Topsin Max para mitigar el estrés que produce ese herbicida? Este fue el caso de Vidarte. Nos encontramos con que no hubo diferencia respecto del testigo sin ninguna aplicación, pero cuando usamos el lactofen con aceite, nos encontramos con 2.890 kilos de rendimiento, y cuando lo combinamos con Topsin, además de haber visto cierto efecto visual, o sea que el palo fue menor, ese rendimiento tuvo unos 150 kilos por encima. Por otro lado, era qué pasa y lo combinamos con un producto al revés, digamos, que en vez de generar un efecto fitotóxico, puede mantener al cultivo, digamos, libre de enfermedades de fin de ciclo,
y hacemos distintas combinaciones con otros. Y acá nos encontramos con un resultado bastante interesante que fue, respecto de los testigos sin tratar, no hubo diferencias estrictas debidas al herbicida, al fungicida. Sin embargo, la combinación con cubo fue la que nos, cobre-boro, fue la que nos ofreció los mejores rendimientos, superando en 500 kilos a los testigos, tanto el testigo tratado con fungicida solamente, como el testigo absoluto sin tratamiento. Hicimos lo mismo en una localidad más condicionada en términos de rendimiento, como fue San Joaquín, por frío, y vemos que la situación fue parecida. En términos generales no hubo grandes diferencias en las combinaciones con herbicida, aunque cuando aplicamos lactofen, los rendimientos en este caso no se diferenciaron del testigo, y que combinado con Topsin le ganamos algunos kilitos más en promedio, no son significativos, insisto, y los rendimientos más altos del ensayo, aunque no significativo desde el punto de vista estadístico, los encontramos cuando aplicamos Absortec tanto en 2 litros como en 4 litros por hectárea. Bien, sí, seguimos corriendo y ya nos vamos al último tercio de la charla. Vamos a hablar un poquitito del cultivo de maíz. Y en este caso, trabajamos en estas 3 localidades. En Carué, en La Cautiva, sobre un antecesor pastura, con una fecha de siembra de maíz tardío, aunque quizás sobre el primer tercio de la ventana de siembra de los maíces tardíos, con una densidad general de 35.000 semillas por hectárea, y una alta disponibilidad inicial de nutrientes, probablemente asociado a este antecesor. Por otro lado, trabajamos en el Candil, en el extremo norte de la región sudoeste, en la estación La Nevada, cerca de la localidad de Huanguelén, maíz sobre maíz, fecha de siembra ya bien concentrada en lo que es tardío, y una densidad general de 38.000 semillas por hectárea, y si bien la dotación de nutrientes inicial no era tan alta como en el caso de La Cautiva, sí se dotó al cultivo de mayor fertilización. Por último, en la colina, la región de la colina, sobre antecesor verdeo de ryegrass, y con un fósforo y un nitrógeno disponible un poquitito más alto, y también con la aplicación de fertilizante fosforado y urea. Bueno, arranquemos con genética. Lo primero que les iba a mostrar era la tabla general de La Cautiva en la zona de Carué, con rendimientos medios de 70 quintales aproximadamente, y con una performance de híbrido que fue de los 50 hasta los 85, y acá les cuento una novedad. Por un lado, nosotros evaluábamos todos estos híbridos templados, de ciclos intermedios, algunos intermedio corto, otros intermedio largo, y a la par, un módulo de materiales de ciclo precoz, con madurezas relativas que van desde los 98 grados de madurez relativa hasta los 113 y 115 también, tratando de establecer, primero, si existen diferencias de rendimiento entre estos cultivares precoces y los cultivares de ciclo intermedio, y después viendo dentro de una paleta que se amplía cada vez más, materiales de ciclo precoz, si existían diferencias entre diferentes híbridos. Acá vimos, y esto es, tómenlo como una referencia, que los 3 cultivares que, si bien podemos considerar precoces, son de ciclo más largo, se posicionaron por encima en la tabla que los que son estrictamente cortitos, ¿sí? Y sí hubo una diferencia a favor, en el caso de La Cautiva, de los ciclos templados de intermedios, que rindieron unos kilos más. Acá tuvimos 60 quintales para este módulo de precoces de rendimiento medio, y acá tuvimos 72 quintales de rendimiento medio. Ahora, vamos a la siguiente localidad, el Candil, Huanguelén, La Nevada, con rendimiento medio de 80 quintales, 80-82 quintales promedio, 80 quintales promedio para los materiales de ciclo precoz, de vuelta a los que tienen un poco más de ciclo, gobernando esta tabla de posiciones. Pero no hubo diferencia entre un módulo de precoces y el módulo de cultivares de ciclo intermedio o templado, o ciclo completo, si le queremos decir. Finalmente, la colina, de vuelta a la misma situación, en donde no hubo diferencias, alrededor de 80 quintales promedio, tanto para el módulo de ciclos completos como de ciclos precoces, y acá sí
terminó encabezando la lista o el ranking de los precoces es un material de ciclo bien cortito, como el 9946 de Pioneer. Cuando juntamos toda la información en una tabla general, podemos ver las generales de lo que fue la campaña respecto a los materiales de ciclo completo, y las generales de lo que fue la campaña respecto de los materiales de ciclo precoz, con 0,622 a la cabeza, influido por dos localidades, donde los materiales de ciclo un poco más largo fueron los que mejor se posicionaron. Pero en 2 de 3 localidades no hubo diferencia de rendimiento medio a favor de los ciclos completos. Así que algo para mirar. Como siempre tratamos de hacer, mostrarles un poco cómo fueron las humedades a cosecha, para entender si en cosechas tempranas, hablo de cosecha de maíz tardío, de mayo-junio, puede haber cierta diferencia. Estamos hablando de todas situaciones en donde requiere un secado cultivo, pero de todas maneras, si uno quiere adelantar cosecha, quizás estos datos puedan dar una mano. ¿Y qué pasó con los precoces? Bueno, para estas fechas de cosecha no hubo grandes diferencias. En promedio estuvieron un punto por debajo en cuanto a la humedad de cosecha, y no tuvieron un reflejo estricto en esa humedad lo que era la madurez relativa, porque el material que se mostró más seco dentro de estas cosechas anticipadas fue un madurez relativa 106, y en segundo lugar un 99, en tercer lugar un 98, y después sí aparecen 115 y 113. ¿Sí? Así que bueno, ideas generales, pensando tenemos una oportunidad con híbridos de ciclo precoz dentro de lo que es la fecha de siembra. Si bien de primera estamos hablando de fecha de siembra tardía, bueno, es algo para seguir evaluando. En 2 de 3 localidades no generaron una merma de rendimiento con los ciclos completos. Esto es lo mismo, sí. Te quedan 5 minutos. Estamos casi que bien. Bien. Esto es, si yo tomo acá sí los materiales de ciclo completo, ciclos intermedios, y los desparramos según su rendimiento medio, tomé 3 zonas acá, compatibles en términos de rendimiento. Tomé de oeste arenoso, sudoeste, y la región oeste de Buenos Aires, también del movimiento CREA, los ensayos que estuvieron en rendimientos comparables. Tuve que filtrar más de la región oeste que de la región oeste arenoso, que para lo que fue maíz tardío tuvo los mismos rendimientos que nosotros. Y acá vemos los materiales en común que tuvimos entre las 3 regiones, para poder evaluar si fueron de mayor performance media hacia la derecha, o bien de mayor estabilidad de rendimiento hacia abajo. Les dejo esta figura. Tengan en mente que, si bien yo hice mucho hincapié en el cultivo de soja, en el caso del maíz tardío también hubo una fuerte influencia de estas heladas tempranas, fuera de lugar. Insisto, no es frecuente que ocurran, pero también tuvimos cierta influencia. Para que se den una idea general, el peso promedio de granos, para lo que fue la campaña de maíz tardío, anduvo en los 240 miligramos por grano, 240 gramos las 1000 semillas, cuando solemos tener de 270 para arriba y hasta 330 aproximadamente. O sea, el llenado de grano se vio condicionado por ese lado. Bien, vamos a ver manejo de densidad de híbridos. En las localidades que les comenté, tuvimos ensayos de manejo de la densidad con diferentes híbridos. Acá les muestro el rendimiento medio por densidad, el rendimiento medio por cada uno de los híbridos que se evaluaron, y cada uno de esos híbridos cómo respondió al incremento de la densidad de siembra en cada una de esas localidades. En el caso de la cautiva, sí vemos que tanto 77-61 como Don Mario 27-73 mostraron sus mejores rendimientos en densidades más bajas, mientras que el resto de los materiales, con poca respuesta, pero siempre hacia arriba, respecto de cuál fue la densidad óptima, ambiente de 80-85 quintales de rendimiento promedio. ¿Cómo compusieron ese rendimiento? En esta localidad todos los materiales mostraron prolificidad. Y todos los materiales mostraron prolificidad en todas las densidades evaluadas, ¿sí? Con excepción de 27-73, que la segunda espiga no generó demasiado rendimiento en la densidad más alta. Todos los materiales mostraron prolificidad en todo el rango de situaciones
que nos encontramos. En el caso del 77-71, nos encontramos con cierta expresión del macollaje en términos de rendimiento, pero fue bastante sutil. Bueno, ¿cómo nos fue en el Candil? En el Candil pudimos trabajar con menos híbridos, pero para un ambiente de 60, 65 quintales, nos encontramos con muy baja respuesta a la densidad de siembra, y sí un favorito en términos de rendimiento en este caso, que fue el Pioneer 2021, con un comportamiento bastante plano en el caso del híbrido de Pioneer, mientras que el híbrido de Lima Grain 161 y el AX o el Nidera 7761 fueron un poquitito más erráticos en cuanto a su respuesta. Bueno, acá vemos la expresión, solamente 2021 mostró en baja densidad de prolificidad, no fue un ambiente para expresar prolificidad. Y por último, en Colina, donde pudimos trabajar con 6 híbridos en un ambiente de 70, 75 quintales promedio, con un comportamiento destacado de 72-20 y 27-73, baja respuesta a la densidad, y este patrón híbrido por híbrido, que después lo pueden analizar, pero el caso particular y lo distintivo de este ensayo fue 72-20 en la densidad de 50.000, y el caso de Don Mario 27-73 en la densidad de 65.000. Ahora, si uno piensa en un planteo defensivo, muy interesante el comportamiento de 27-73 en las situaciones de menor densidad de siembra. ¿Por qué? Y básicamente por esto, por haber expresado una alta prolificidad y un rendimiento bastante sostenido. En el caso de 72-20, la máxima prolificidad en todo el espectro de densidades sembradas, y en 81-22 de Advanta, bastante prolificidad en densidad baja, y después un poco de freno a esa expresión. En el caso de 17-61, el único material que mostró algo de expresión del macollaje fértil, mucha fertilidad, mucha prolificidad en densidades bajas, y ese factor se pinchó enseguida en la medida que aumentamos la densidad de siembra. Bien, respecto a fertilización, en las localidades que estábamos trabajando teníamos muy buena dotación de nitrógeno y fósforo, así que las respuestas fueron bajas. Solo interesante la dotación alta de fosfato monoamónico, pero sin respuesta a nitrógeno. Y en el caso de Wangelén, la misma situación, muy baja respuesta a nitrógeno, negativa, de hecho, en términos de promedio, no quiero decir que sea contraproducente el nitrógeno, pero sí que en este caso la anécdota nos queda sin respuesta a nitrógeno y fósforo. Lo último que les voy a mostrar para cumplir con los tiempos es cómo nos fue también en el tratamiento de semillas, muy interesantes, en 2 de las 3 localidades, tanto en Colina como en el Candil. En Wangelén nos encontramos con respuesta significativa al agregado del Top Seed, del cual no voy a hablar más porque ya se lo comenté en girasol y en soja, pero tuvimos en 2 de las 3 localidades respuestas significativas, alrededor entre el 7 y el 10% de rendimiento frente a este tratamiento de la semilla con Top Seed. Y en lo que fue aplicaciones foliares, nos encontramos con que las prácticas, que en el caso de la Colina no hubo diferencias significativas entre tratamientos, pero tanto en el Candil como en la Cautiva sí las hubo, estuvieron de la mano fundamentalmente de la aplicación de Adosortec en 4 litros por hectárea. ¿Sí? Insisto, esto es un nitrogenado, de manera que estamos hablando de una gramínea, estamos hablando de maíz, y que si bien no tuvimos en las mismas localidades una expresión a la respuesta en kilos de maíz al agregado de urea mucho más temprano en estas aplicaciones tardías, sí vimos al Absortec, un nitrogenado, cierto nivel de respuesta, en el caso muy interesante la del Candil, con 10% de rendimiento, y mucho más importante la de la Cautiva, con casi 20% de incremento del rendimiento. En el caso particular de la Cautiva, también nos anduvo muy bien el tratamiento cobre-boro que nos propusieron hacer la gente de Sprytec. Bien, con esto termino, pero quedamos dispuestos a las preguntas. Dejo de compartir. Gracias. Bien, buenísimo, Agus. Yo voy a estar levantando las preguntas, así que las pueden seguir haciendo
por el espacio de preguntas que nos da el webinario, ¿no? Agus, comenzando, la verdad que un montón de información nos tiraste de todos los cultivos, la verdad que debe haber quedado con la lengua afuera, así que tomate un mate tranquilo. No, para ir arrancando, en girasol, una de las preguntas, ¿no? Fue interesante lo que mostraste del diamónico, ¿no? Y su efecto en el logro. La pregunta va si tienen experiencia en GIASO con otros tipos de arrancadores. Acá dice monomónico, pero te sumo algún otro tipo de arrancador para mejorar este coeficiente de logro, ¿no? O quizás alguna práctica como puede ser de clavarle fertilizante en el entresurco, etcétera, ¿no? Mirá, no tenemos experiencia de GEASO con esto. Sí, y mucho menos en el entresurco. Sí hicimos algo el último año en el terrenoso, donde evaluamos otros fosforados, fundamentalmente de reacción neutra, y la verdad, Diego está de testigo, los resultados fueron similares. Digamos, en la línea, cambiando la formulación, no nos encontramos con diferencias respecto de lo que tenemos con monomónico o con diamónico. O sea que la experiencia en ese sentido no es muy auspiciosa, la que surgió de Poesterenoso. No encontramos en otras formulaciones un efecto distintivo, o sea, lograr mejora el cultivo a pesar de haberle aplicado fósforo en la línea. No tenemos nada de hacerlo fuera de la línea. Perfecto, sería interesante como para seguir explorando. Bien, ahí el otro tema interesante era el tema de los maíces precoces, ¿no? Que mostraste los resultados, y sobre todo me sorprendieron que en muchos casos no hubo diferencias significativas contra el ciclo intermedio. Ahí la pregunta es si la densidad de siembra era la misma, porque un poco tenemos en consideración que esos maíces precoces, su capacidad de prolificidad es menor, ¿no? Y si capaz puede ser que no haya sido un gran año para los macollos o para los segunda espiga, producto capaz un poco de ese frío, no sé qué estuvieron viendo a campo. Bien, vamos a desdoblarlo. Por Lo parte. primero es, digamos, acá hay una idea que entusiasma, es decir, bueno, ya la paleta de precoces es, primero, más amplia, y segundo, creo yo, más competitiva. Está Fernando, yo sé que Fernando acá no se va a quedar callado, pero digamos, la veo por dos puntas. Por un lado es más amplia y por otro lado es más competitiva de la que teníamos hace 10 años atrás. ¿Sí? Es muy de los últimos 2 años esto. Por otro lado es un poquitito engañosa, porque vos, digamos, efectivamente dentro de estos materiales que nosotros evaluamos, tenías materiales precoces, lo que históricamente para nosotros es un material precoz, 99, 98, estaba el EBC 98 y teníamos 9946 de Pioneer, y por otro lado tenés lo que yo le digo mal y pronto semi-precoces, porque no es lo mismo un 112, 113, un 106 en su posibilidad de explorar el nicho. Pero nada, para mí el mensaje es buenísimo que empiecen a existir, y sé que hay en instancias precomerciales mucho más al respecto. Hay mucho más dando vueltas que en un par de años vamos a disponer. Súper interesante que incluso, porque esto fue un debate que tuvimos, es decir, a los precoces hay que subirle la densidad o no hay que subirles a la densidad, etc. Nosotros, digamos, partiendo de una densidad media, nosotros usamos alrededor de 40.000 semillas por hectárea. Que si uno dice, ¿eso tiene reflejo en lo que se hace en los lotes? Capaz que no, está un poquito por encima. Y por otro lado, dijimos, bueno, a ver, vamos a ponerlo mano a mano, en una situación competitiva de maíz tardío. Si le cabían más plantas, probablemente, pero primero indaguemos así mano a mano un modulito de precoces puestos como maíz tardío. Y después indagamos más acerca de si una vez detectada la competitividad de esos materiales, si merece la pena o no modificar mucho la estructura del cultivo cuando nos vamos con ese ciclo, paso a paso. Buenísimo, Agus. Y ahí, siguiendo el tema de maíz, y lo que estabas comentando, dos preguntas cortitas y ya cambiamos. Una de Guille Puliese, pregunta que le llama la atención que no hubo diferencias entre densidades, si es algo que siempre vemos en la zona, o si no justificaría la variable viendo estos resultados. Bien, es buenísima la pregunta, y me alegro que esté Guille ahí conectado también.
Sí, mirá, en fecha de siembra tardía hay un trabajo que está muy interesante que hizo el equipo de maíz de la Cátedra de Cereales, del cual también tenemos un protagonista en el auditorio, que es Diego, en donde nosotros venimos encontrando que dos factores. Uno, la densidad óptima de siembra en maíces tardíos en promedio es más alta que en maíces tempranos, cosa rara propia del sudoeste. Y por otro lado, que la respuesta a la densidad es mucho más baja. En estos ambientes que nos tocó trabajar esta campaña de 70, 80 quintales por hectárea de rendimiento medio, no vemos grandes diferencias o grandes respuestas a la modificación de la densidad. Recién cuando te vas a ambientes mucho más limitados por profundidad de tosca, empieza a aparecer esa respuesta negativa al incremento de la densidad de siembra. Entonces, el hecho de que nosotros en una condición específica no hayamos explorado grandes respuestas a la densidad, no quita que cuando la condición es muy limitante, esa condición que justifica la siembra variable, sigue justificándola en ambientes, incluso en siembra tardía, limitados por profundidad. O sea, yo sí haría densidad variable cuando tengo una limitante fuerte de profundidad de tosca. Estos ensayos no representan esa condición. Buenísimo, Agus. Estamos justo de tiempo, creo que Fernando va a seguir comentando un poquito sobre el tiempo. Hay una pregunta de Fede del Pino, pero la respondemos por el chat, que tiene que ver con la fecha de siembra. Bueno, pasamos a Fernando. Gracias, Agus. Muchas gracias, Agustín, Matías. Ahora quiero presentarles a Fernando Ross. Fernando es ingeniero agrónomo, graduado en la Universidad Nacional de La Plata. Realizó su maestría en ecofisiología y nutrición de cultivos en la Unidad Integrada de Balcarce. Actualmente trabaja en la Estación Experimental Agropecuaria de Barrow en investigación y desarrollo. Les pedimos que sigan enviando sus preguntas por chat. Adelante, Fernando. Bueno, muy buenos días a todos. Ahí vamos a compartir. Bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar de la jornada. Excelente presentación la de Agustín, muy completa. Presté mucha atención como para ir tomando parte de la presentación de Agustín, como para ir introduciendo un poco esto que, digamos, la idea mía es hablar desde el punto de la ambientación y el manejo por ambientes con estrategias basadas en la ecofisiología de cultivo, ¿no? Tratar de entender cómo funcionan las plantas y cómo aprovechar al máximo cada uno de los ambientes en los cuales estamos produciendo. Bien. A ver si... perdón. Bueno, ahí está. Bien, arranco con datos de girasol. Bueno, como saben, yo no tengo mucha experiencia en el cultivo de girasol. Este es un ensayo que hicimos con APRESID, con la regional de acá de Tres Arroyos. Y bueno, muy en la línea con lo que mostró Agustín, ahí se ve que el 1113 está muy bien posicionado. Esto es un ambiente somero en la zona de Tres Arroyos, ¿sí? Con rendimientos medios, bueno, serían normales para lo que es un suelo de 60, 70 centímetros. Bueno, y se ve, en este ensayo lo que quisimos evaluar fueron densidades de siembra, ¿sí? De 27 a 42.000 plantas, y una paleta de híbridos que en realidad está ajustada un poco por lo que teníamos disponible en ese momento. Bien. Lo que se ve en términos generales, hicimos acá vemos de rendimiento en función de densidad para el promedio de todos los híbridos que vimos recién, ¿sí? Donde vemos que la densidad de 34.000 plantas fue superior al resto, pero eso mismo no se observó cuando cosechamos con la cosechadora el parcelón grande, ¿no? En realidad se hicieron 5 posiciones de cosecha en microparcelas, con 3 densidades en cada una de las posiciones por híbrido, o sea, hay una densidad de datos muy importante, pero bueno, se ve esto, un poco que lo que vemos en las micros no se manifestó con la cosechadora, ¿no? Bien, obviamente esto tiene que ver con que con la máquina pesamos una sola vez,
Y otra cosa que por ahí tiene que ver también es que por ahí la densidad de 34.000 plantas, que fue la que mejor estuvo en las micros, significativamente fue la que mejor rindió, es muy probable que haya tenido mucha parte de grano a medio llenar, y bueno, eso no se manifestó con la máquina porque se fue por atrás, ¿no? Bien, como para darle un aspecto al manejo por ambiente de estos datos, acá lo que muestro es un análisis de ISO rendimientos, ¿sí? Donde vemos, bueno, los que tienen el panel al costado lo van a tener que correr, donde vemos líneas de ISO rendimiento en función donde está el peso y el número de granos vinculados, ¿no? Donde yo compensaría a través del peso de granos los cambios en número de granos, o a la inversa, ¿no? Y lo que se ve claramente para 3 ambientes que seleccionamos dentro del ensayo es que en girasol tenemos una tendencia muy, muy suave a incrementar rendimiento cuando nos vamos a un mayor número de granos, en este caso, ¿no? Para este ensayo que estuvo limitado dentro de los 2.000 kilos, ¿sí? Sí, por ahí el ambiente de mayor rendimiento fue el que manifestó un poco una tendencia a salirse, a saltar de la curva de 2.000 a 2.500 kilos cuando aumentábamos el número de granos, y básicamente el número de granos, cuando crece el ambiente, va a aumentar por número de granos por capítulo, no necesariamente por densidad, pero bien, el componente de densidad es el componente principal para el salto en número de granos. Bueno, esto es como para hacer un análisis en girasol del manejo por ambiente, lo cual nos estaría diciendo de que necesitamos cambios en la densidad, pero son cambios muy sutiles, ¿no? Porque el cultivo tiene muchísima plasticidad. Bien, una de las cosas que sale digamos, y que esto obviamente está más que documentado, es el tema materia grasa, donde se ve claramente que los híbridos más viejos son mucho menos eficientes en producir materia grasa que los híbridos modernos, ¿no? Y bueno, este es el gran punto en la tecnología de girasol, ¿no? Tener plasticidad, rendimiento y mucha materia grasa. Creo que obviamente hay que apostar por los genotipos modernos en este punto. Bien, ahora, bueno, eso sería todo lo de girasol. Creo que le sumo un poquito a todo lo que presentó Agustín, que es excelente. Bueno, y vamos al tema de maíz. Bien. Habitualmente todos en la zona hablamos de manejo defensivo. El manejo defensivo se fue a los ambientes de alto rendimiento, a los ambientes, o sea, obviamente el manejo defensivo surgió en los ambientes no maiceros, donde no se sembraba maíz, donde se pudo adaptar el cultivo de maíz, y un poco los conceptos básicos de eso se fueron trasladando al resto de los ambientes, ¿no? Donde el manejo por ahí era más tradicional. Bien, como objetivos, obviamente, uno cuando siembra un cultivo tiene producir, ¿sí? Tener un buen rendimiento, buena calidad, que ese cultivo permanezca hasta que aparezca la máquina y lo pueda levantar, ¿no? La integridad cosecha. Y digamos, como premisa de cualquier establecimiento tiene que estar la sustentabilidad, que esto continúe a largo plazo. Es medio loco a veces pensar en 500 años, pero bueno, alguien dentro de 500 años va a haber a alguien en el campo. Por otro lado, nos bombardean con el tema de las brechas, nos están castigando y dicen, bueno, las brechas nos están mostrando que somos ineficientes, ¿sí? Todos más o menos estamos, hemos visto presentaciones de muchos trabajos que se han hecho con el tema de brechas, y que un poco nos hablan de la ineficiencia global, ¿no? Que quizás es lo que tenemos que mejorar desde el punto de vista con manejo y ajustando todas las variables que tenemos a mano. Bien, como herramientas de manejo, la ambientación digamos, creo que es una premisa que tenemos que tener, tenemos que conocer los lotes, así los manejemos en forma uniforme después. Siempre para tomar una buena decisión necesitamos ambientación, necesitamos saber qué porcentaje del lote es malo, ¿sí? Básicamente, qué porcentaje de los lotes son malos, como para después no tener una sorpresa, ¿no? Porque muchas veces el manejo uniforme lo hacemos por el promedio y después tenemos sorpresas.
Bien, así que la ambientación, más allá de que después, si no tengo la chance de poder hacer manejo variable, es fundamental. E incluso a veces he tenido charlas con técnicos que me dicen, no, Fernando, pero no conviene hacer manejo variable y demás. Pero ese mismo técnico, si tiene dos lotes, un lote de mayor rendimiento y uno de menor rendimiento, los trabaja distinto. O sea, es el mismo concepto. Si yo dentro del lote tengo ambientes que producen 2.000 o 3.000 kilos más de maíz, ahí me está hablando de que necesito más o menos 30 kilos más de N para lograr eso, ese plus de rendimiento que me va a dar el lote. O le tiro de más al sector malo o le tiro de menos al sector bueno. O sea que la ambientación y el manejo por ambiente es sin duda una de las cuestiones que tenemos en las que tenemos que avanzar seriamente, porque hay bastante superficie sin manejo por ambiente, si bien está creciendo en forma formidable, ¿no? Bueno, después todo lo que tiene que ver con eficiencia de uso del agua. El tema barbecho, todos sabemos para maíz, para girasol, lo importante que es un buen barbecho. Barbecho suficiente como para capturar el agua que el lote me pueda acumular, no más que eso, pero necesitamos el barbecho. Después la cobertura y control de malezas obviamente son aspectos cruciales, sobre todo por el uso de bajas densidades, ¿no? Esto me habla de ser eficiente, de no perder agua, ¿sí? De minimizar la transpiración, la evaporación directa, maximizar la transpiración a través de la planta. Eso sería lo más eficiente en cuanto a la producción o el crecimiento del cultivo, ¿sí? Entonces, en cuanto a cobertura, tenemos datos impresionantes, ¿sí? En determinadas campañas donde tenemos un balance, una situación hídrica intermedia, tenemos hasta 1.000 kilos, 1.500 kilos de ganancia por obtener buena cobertura en el suelo. Bien, y un poco la charla por ahí iba al manejo de fecha de siembra, selección de genotipo, densidad de siembra y nutrición. ¿Sí? Vamos a tratar de hablar de un poco de todo eso. Bien, este es un trabajo que hicimos hace mucho, 2009, 2010 y 2010-2011. La campaña 2009 fue una campaña muy seca. Acá les muestro cuatro figuras, donde tenemos el rendimiento de maíz en función del ambiente, ¿sí? En los dos gráficos de arriba es serie Tres Arroyos, y el ambiente está como profundidad de suelo, y abajo es el carretero, donde el ambiente está como índice de productividad. Bien, fíjense en los dos gráficos de arriba, el que está a la izquierda es un año muy malo, y el que está a la derecha un año bueno. Tenemos dos extremos. Y generalmente la zona pivotea entre extremos, no tanto en promedio, ¿no? Y bueno, lo que se ve ahí claramente, o sea, ahí es cuando arrancábamos a trabajar en el manejo de densidad de maíz, y las mínimas eran 40.000, no entraba en la cabeza poner algo menos que eso. Y lo que se ve claramente por ahí es que en el año muy malo, obviamente, 60 y 80.000 plantas es una situación extrema de densidad cuando lo miramos ahora, ¿sí? Pero en el año muy bueno vemos que en los ambientes buenos hay mucha respuesta, ¿sí? A la densidad de siembra, ¿sí? En el ambiente malo, obviamente, 40.000 fue superior, pero en el ambiente bueno ya 80.000 plantas fue superior al resto, ¿sí? E incluso se ve que por debajo del ambiente premium, ¿sí? Tengo dos ambientes, o dos puntos, dos sitios, donde la respuesta es mucho más grande que en el ambiente bueno. Y esto es un poco lo que por ahí vamos a desglosar ahora, que es el tema de la plasticidad, ¿sí? Lo que nos mostraba recién Agustín. Hay muchos sitios que mostró Agustín donde el cultivo rendía más con 20.000 plantas que con ajustado a 50, ¿no? Bien, esto por ahí pasa, ocurre que se nos borra la plasticidad, y en ese momento se hacía maíz pero no se fertilizaba en forma apropiada, ¿no? Y por ahí lo que pasaba era un poco eso, ¿no? Porque estábamos hablando acá, este ensayo se hizo con uno de los híbridos más plásticos que conocí, que hemos evaluado acá. Bien, y si nos vamos al carretero en un año malo, ¿sí? Tenemos rindes que van de 5 a 12.000 kilos, ¿sí? Pero casi con, digamos, con efectos
significativos por exceso de densidad en el ambiente malo, pero sin efectos en los ambientes intermedios y buenos. O sea que no hay respuesta a la densidad, un poco lo que mostró Agustín recién, ¿no? En cambio, en una campaña excelente, en el carretero, ahí sí se muestra un poco de respuesta a la densidad, ¿sí? Donde 100.000 plantas supera a 75 y a 50.000, ¿sí? Pero en la medida que nos vamos hacia arriba, al ambiente de mayor rendimiento, vemos que la brecha entre densidades se achica también. Eso es producto ni más ni menos que de la expresión de la plasticidad en las bajas densidades. Bueno, cuando hablamos de densidad, en todos lados, en todos los libros, en toda la literatura, la densidad hay que, o de niveles de rendimiento, la densidad y el nivel de rendimiento siempre van de la mano. En la medida que aumenta el nivel de rendimiento, ¿sí? Va a aumentar la necesidad de densidad. Esto es un poco la literatura tradicional, ensayos con muchísima cantidad de datos, donde acá en este gráfico vemos el rendimiento en grano en función de la densidad de plantas, ¿sí? Para distintos índices ambientales. Y claramente sí, vemos cuáles son las densidades óptimas en cada uno de los ambientes. Vemos que para el ambiente de 6.000 kilos necesitaríamos, según estos datos, 50.000 plantas, y para el ambiente de 14.000 kilos necesitaríamos 80.000 plantas, para maximizar el rendimiento desde el punto de vista de densidad. Si nosotros sembramos menos densidad, obviamente tenemos una caída de rendimiento, por lo que manifiestan curvas con muchísima cantidad de años, con muchísima cantidad de ambientes y de datos. Esto es el promedio y es más o menos cuando uno quiere manejar un cultivo de maíz sin pensar en densidad, es lo que debería ser, ¿no? Ahora, ¿qué nos muestra también esto? Que, digamos, las pendientes, lo que mostraba Agustín, las pendientes de respuesta a la densidad son muy bajas en los ambientes de bajo rendimiento y por ahí son mucho mayores en los ambientes de alto rendimiento, ¿no? Y otra cosa que nos muestra el gráfico es que para aumentar el rendimiento de 6 toneladas a 14, estoy aumentando el índice ambiental un 130%. O sea, el rendimiento saltó el 130%, pero eso yo lo voy a cubrir simplemente con un salto de la densidad de 50 hasta 80.000 plantas, es decir, con un 50%, sí, un 50% de incremento de la densidad, ya cubro un salto de rendimiento del 130%. ¿Sí? Ahí ya me está dando una pista de que acá está la plasticidad metida, ¿no? Bien. Continuamos, este es un trabajo que hicimos ahí cuando arrancamos para trabajar con maíz. Una de las cosas que nos preguntamos es qué pasaba entre los híbridos plásticos y los no plásticos en la respuesta a la densidad, o qué pasaba entre genotipos. En ese momento no teníamos muy claro, cuando Gustavo Thyssen empezó a mostrarnos los lotes allá en Dorrego, y bueno, sembraban un genotipo y decían, bueno, sembramos porque este es el que funciona en estas condiciones. Con José Macigoyi un poco acá en la Chacra Barro nos empezamos a preguntar, a ver qué pasaba, cómo podíamos aportar a eso, y una de las cuestiones que empezamos a buscar era a contrastar, digamos, hacer ensayo de densidad y buscar distintos genotipos, meter distintos genotipos, y luego, bueno, una de las cosas que salió fue un trabajo que publicamos, donde vimos claramente que se separaban los genotipos plásticos de los poco plásticos o menos plásticos. ¿Sí? Y esto básicamente es cuando este gráfico se leería como cuando uno más recursos le da a la planta individual, cuánto más grano nos estaría dando. Bueno, básicamente lo que se ve, llevándolo a lo que sería el gráfico anterior, ¿no? Que los genotipos no plásticos funcionaban bien dentro de un rango de densidades o dentro de un rango de rendimiento por planta de 110 hasta aproximadamente 200 gramos por planta, ¿no? Si nosotros nos manejábamos y copiábamos el rendimiento del ambiente con esa densidad, lográbamos perfectamente el óptimo, ¿sí?
El problema estaba cuando nos íbamos a densidades muy bajas, y ahí veíamos que el plus lo tenían los genotipos muy plásticos, que esencialmente se debía a plasticidad reproductiva, había distintos tipos de prolificidad, sea en el tallo principal o por macollo, ¿no? Pero en esos genotipos podíamos llegar hasta 300 gramos por planta sin tener pérdidas significativas por haber bajado de densidad, ¿sí? Pero una de las cosas que veíamos en el gráfico anterior era que a 6.000 kilos yo podía llegar con 50.000 plantas, ¿no? O eso sería por ahí lo que nos recomendarían la mayor parte de la bibliografía. Y nosotros lo que vemos acá, si nosotros vemos una planta que tiene 110 gramos, ¿sí? Vemos que estamos muy, muy al borde del punto de la esterilidad del cultivo. Es decir, que si tenemos una campaña inferior, nos caemos a una parte de respuesta negativa por estar excedidos en la densidad, ¿no? Y esa fue la gran ventaja, lo que se logró en esta zona, lo que lograron los productores y los técnicos en esta zona, de usar el manejo del cultivo en densidades donde la planta se encuentre en condiciones relajadas, digamos, en condiciones de que si el año empeora, no entrar en la zona de esterilidad, sino que siempre estar aportando. Y si el año mejora, lograr el plus con el salto de plasticidad, ¿no? De estos híbridos, de este grupo de híbridos plásticos. Bien, en este gráfico que continúa, lo que les muestro son 10 años de resultados de los ensayos que hicimos acá en microparcelas, en la chacra de Barrow, en ambientes que van desde 50 a 60 a 1 metro de profundidad, ¿sí? Vemos el rendimiento agrupado en función de la plasticidad, ¿sí? Híbridos poco plásticos, híbridos con plasticidad vía macollo fértil, híbridos con plasticidad vía prolificidad, ¿sí? Tenemos estos 3 genotipos, 3 índices ambientales, y un índice menor a 6.000 kilos, otro entre 6 y 8.000 kilos, y otro índice ambiental mayor de 8.000 kilos. Bien, en el primer ambiente, menor de 6.000 kilos, lo que vemos claramente es que los genotipos plásticos tienen una curva muy diferente de respuesta a la densidad a la del genotipo poco plástico, e incluso el genotipo poco plástico tiene algún problema en los ambientes restrictivos, o sea, cuando yo le pongo mucha densidad y aprieto, digamos, le disminuyo mucho la cantidad de recursos a la planta individual, ¿sí? Tiene tendencia a tener más problemas o a ser menos eficiente para producir. En todos los genotipos veo que en una densidad ajustada, que estaría entre los 35 y 40.000 plantas, en ese ambiente me van a dar el máximo que me ofrece ese ambiente, ¿sí? Pero cuando uso densidades subóptimas, lo que veo es que los genotipos prolíficos son los que mejor se desempeñan en este ambiente. Lo mismo pasa en un ambiente intermedio, donde los genotipos prolíficos manifiestan una indiferencia total a la prolificidad, y un poco lo que mostraba recién Agustín, donde mostraba que o sea, la mayor parte de los genotipos modernos son prolíficos cuando bajamos densidad, y cuando expresan esa condición, lo que vemos es que planchan la respuesta a la densidad, y es un poco lo que mostraba Agustín acá, en un ambiente de cercano a los 8.000 kilos, ¿no? Los macolladores por ahí a veces, con macollos fértiles, perdón, a veces necesitan un poco el ajuste de la densidad hacia las 35.000 plantas, ¿sí? Porque todavía en esos ambientes la expresión del macollo está un poco más restringida, porque no tengo ambiente, digamos, el macollo es una expresión de plasticidad vegetativa y reproductiva. La expresión de la plasticidad vegetativa supone una mayor demanda de recursos. Y eso es por ahí lo que implica de que en promedio, en 10 años, no se manifieste acá. De todos modos, esto no es lo normal. Lo normal es la excepción de esto. Este es el promedio de 10 años. En general lo que se dan son extremos, hacia abajo y hacia arriba. Bien, y en los ambientes de mayor productividad, siempre los genotipos plásticos, sea por macollaje o por prolificidad, siempre son más eficientes, ¿no? Y ahí se ve, digamos, que los poco plásticos en estos ambientes donde tenemos mucha desfasaje entre la oferta y la demanda, o sea, mucha demanda, muy baja humedad relativa y demás, son ineficientes los poco plásticos en copiar, en producir, digamos. Bien.
una de las cosas que, digamos, a partir del tema de la plasticidad, lo que hicimos fue estudiar una base de datos muy amplia, porque, digamos, esto veíamos que se manifestaba muy bien en el sur, y por qué teníamos tanta diferencia con el tema este de que se expresaba mucho plasticidad en el sur. No tenemos respuesta de densidad, pero la bibliografía en general me está diciendo lo contrario, ¿sí? Me está diciendo que sí, que tengo que ajustar densidad. Bien, entonces una de las cosas que hicimos fue tomar una base de datos muy amplia, ¿sí? Que nos dio acceso a una de las empresas productoras de semilla, ¿sí? E hicimos un estudio, ¿sí? Acá lo que estoy mostrando son los puntos de donde tenemos los datos, y la magnitud del círculo habla del nivel de rendimiento de cada uno de los sitios. Fíjense que acá tenemos sitios de alto y de bajo rendimiento, de norte a sur en Argentina, ¿sí? Y obviamente porque una de las cuestiones fundamentales es que hay que asociar la densidad al nivel de rendimiento. Entonces el nivel de rendimiento es fundamental tenerlo en cuenta en este análisis. Bien, esta es la curva, una de las curvas donde vemos cuánto rendimiento perdemos usando una densidad inferior respecto al rendimiento logrado en una densidad alta para cada uno de los niveles ambientales que explora todo el análisis de toda la cinturón, digamos, productivo argentino, ¿sí? Y ahí vemos una curva donde la curva nos está explicando en un 45% de que cuando yo aumento el nivel del índice ambiental de productividad, digamos, necesito ir a densidades altas para no caer en pérdidas de rendimiento por haberme quedado en baja densidad. Un poco eso es lo que está mostrando este gráfico. Bien, pero lo que se ve es que solamente, o sea, la densidad me está explicando un poco menos del 50% de lo que pasó. Entonces lo que hicimos fue estudiar los residuos de esta curva, cómo se posiciona, y una de las cuestiones que hicimos es posicionarlos en el mapa como para tener una cuestión más visual y para que a ustedes se les sea más fácil de interpretar. ¿Qué me está diciendo? Acá tengo tres tipos de puntos: rojos, amarillos y verdes. Los verdes me están diciendo que tuve poca respuesta a la densidad, o sea, mucha plasticidad. Los amarillos me dicen que tengo una plasticidad promedio de lo que me está marcando la curva que está a la izquierda, y los rojos me está diciendo que tuve muy poca plasticidad y que necesito densidades altas. Aunque el índice de productividad sea bajo, lo tengo que ajustar bien a la densidad porque si no me caigo mucho en rendimiento. Y claramente lo que sale es un posicionamiento geográfico de la plasticidad. Esto todavía lo estamos estudiando, pero en principio una de las cuestiones que marcaría esta gran diferencia que tenemos en la plasticidad entre distintas regiones del país estaría dado por la potencialidad, por el coeficiente fototermal, ¿sí? Y también por la nutrición. Todos sabemos que en la zona sur tenemos ambientes más orgánicos y con mejor coeficiente fototermal, y en la medida que nos vamos hacia el norte eso cambia. También esto cambia un poco de este hacia el oeste, y esto, si vemos acá, hay muchos puntos cercanos a Suárez, cercanos a la zona de la JAT, donde, como mostró Agustín, y mencionó, las fechas de siembras tardías tienen mejor rendimiento con altas densidades, o necesitamos subir más la densidad en fechas de siembras tardías que en tempranas. Bien, algo de eso pasa, ustedes están en un borde, quizás si mejoran la nutrición van a tener una buena expresión de la plasticidad, ¿sí? Pero bueno, a la medida que tengamos estos golpes de calor intensos, que no sean como se dieron este año, que se dieron en enero, y afectaron más periodo crítico, si se nos dan más tardíos, ¿sí? Sobre febrero o marzo, esos golpes de calor pueden producir un acortamiento del llenado de grano, de la etapa de llenado de grano, y eso va a perjudicar siempre mucho más a las densidades más bajas que a las más altas. Bien. Entonces lo que vemos en realidad es que lo que pasaría es que en el norte tenemos menos plasticidad y mucho mayores pérdidas de rendimiento cuando no ajustamos bien la densidad por índice ambiental. Siempre hay que ajustarla por el nivel de rendimiento, ¿no? En cambio, en la zona sur, sudeste,
donde se maximiza la expresión de la plasticidad, tenemos menos pérdidas de rendimiento por hacer desajuste de densidad, y esto lo vienen mostrando millones de presentaciones que se están haciendo, como lo mostró recién Agustín. Bien. Entonces, un poco como acá lo que les estoy mostrando es algo sintético de los resultados que tenemos. La densidad de siembra, respecto a la densidad de siembra, podemos hacer un ajuste tradicional que estaría por asignar unos 120 a 200 gramos. Hay que saber el índice ambiental que tengo en cada uno de los lugares del lote y tratar de ajustar la densidad en función de ese ajuste, que sería el ajuste tradicional, el ajuste que podríamos hacer desde el sur hasta, o sea, desde Tres Arroyos hasta Salta, ¿no? Si estamos por acá, no le vamos a errar. Lo que sí, en nuestra zona, como tenemos tanta restricción hídrica, hay que cuidar el agua desde entrada, y lo óptimo es minimizar el efecto de arranque de los cultivos, cuando hacemos un ajuste tradicional de la densidad, ¿sí? La cantidad de nitrógeno, la cantidad de fósforo no tiene que ser diferente. Simplemente tenemos que minimizar que ese nitrógeno no entre, como mostraba Agustín hoy, en la línea de siembra y favorezca un crecimiento vegetativo muy exuberante, porque después ese agua la vamos a precisar para más adelante. Sí, cuando usamos densidades subóptimas necesitamos aplicar ese plus de nutrición cercano a la semilla, no en la línea de siembra porque la intoxicamos, tendría que estar como mínimo 8 o 10 centímetros corrido a un costado, ¿sí? Pero para que el arranque sea vigoroso, porque toda la plasticidad se gesta muy temprano en el cultivo, el desarrollo se da en etapas muy tempranas. Nosotros en la fenología la vemos manifiesta en floración, pero la potencialidad en cantidad de espigas y en granos de espiga en granos por espiga, eso se da muy temprano. Entonces necesitamos que el arranque sea muy favorable. Y obviamente, si nos vamos a ajustes en densidades subóptimas, tendríamos que ir a genotipos de alta plasticidad. Bien, acá lo que muestro es un poco lo que todos conocemos, el tema de las brechas, ¿sí? Básicamente maíz, trigo, soja, todos los cultivos, según este trabajo, si nosotros mejorásemos la nutrición, estaríamos en un plus que es bastante interesante, y obviamente lo que se ve es que es mucho más importante la nutrición para lograr los máximos que la densidad, ¿no? Pero tendríamos que ir de la mano con las dos variables y obviamente hacerlo por índice ambiental, ¿sí? Obviamente yo entiendo que hay muchos lotes parejos que no necesitan mucha ambientación, pero hay muchos lotes, sobre todo en la zona de Tres Arroyos, en la zona, digamos, sur, donde tenemos mucho el tema de la profundidad de suelo, variaciones muy importantes en profundidad de suelo, y ya 2.000 kilos de diferencia más que ameritan hacer una división de ambientes. Bien, y por último, para hacer una especie de, digamos, de tratar de pensar un poquito más a largo plazo, ¿sí? El manejo por ambiente y las brechas de rendimiento, y algo que, digamos, traemos de la Facu, el tema de la ley del mínimo. Nosotros estamos muy pegados al tema de la ley del mínimo, y la mayoría está pensando en la ley del mínimo, y a esto sumarle el tema de las deficiencias múltiples y el tema de las interacciones, ¿sí? Como sabemos, todos hemos visto en los gráficos de Hernán Sáenz Rosa, donde nos muestra cómo están creciendo las deficiencias de nutrientes en el suelo, ¿sí? Cayó la materia orgánica a nivel de país, cayó la disponibilidad de nitrógeno, de fósforo, de azufre, de zinc. O sea, cada vez más nos estamos acercando a una... digamos, y por otro lado tenemos genotipos que rinden más. O sea, aumentamos la demanda, pero a su vez tenemos un suelo que nos está dando cada vez menos. Y esto se merece un análisis global, ¿no? Bien, esto es lo que nos dice la ley del mínimo. La idea que quiero plantear en este punto sería la siguiente. Nosotros vemos la ley del mínimo. La ley del mínimo, ¿qué nos dice? Bueno, yo tengo el rendimiento en grano en función de la disponibilidad de factor A, pongámosle nitrógeno, lo clásico, ¿sí? Si a eso le sumamos deficiencias de factor B, ¿sí? Que sería
el caso del fósforo, vemos tres situaciones de curva de respuesta a nitrógeno, ¿no? Una pendiente inicial que es similar para las tres, hasta que yo llegué al punto donde tengo el quiebre en la situación por deficiencia de fósforo, ¿no? En el punto 1 de deficiencia, en el punto 2 de deficiencia vemos que crece, y en el punto 3 de deficiencia vemos cómo logramos el máximo por haber anulado las dos deficiencias. Hay un trabajo reciente que es muy interesante que nos muestra esto, que en realidad la ley del mínimo es fundamental como punto de partida, pero en realidad lo que está pasando es que también las deficiencias del factor secundario muchas veces no solamente afectan cuando yo estoy llegando a la deficiencia, al punto crítico, punto de deficiencia al nivel del factor secundario, ¿no? Que afectan la tasa, ¿sí? Afectan la tasa, tienen un efecto previo. Ven acá como la tasa es menor y llego a un punto B1 que está bastante más abajo del B1 que yo tengo como hipotético según la curva de ley del mínimo. Es decir, las deficiencias múltiples y las interacciones pueden producir de que yo no pueda aprovechar muchas de las cosas que estoy invirtiendo en el campo. Hago mención de esto porque hay muchos productores, muchos técnicos en nuestra zona que están ajustando a 200 DN y siguen con rendimientos de maíz que están por debajo de los 8.000 kilos, ¿no? Y ahí, solamente están poniendo fósforo y nitrógeno, y tenemos un suelo que se nos cayó a pedazos en muchas otras cosas, ¿no? Y quizás nos estamos quedando cortos en todo eso y estamos perdiendo muchísima eficiencia, ¿sí? Esto también, obviamente, que viene traccionado por un modelo en el cual la agricultura es totalmente extractiva y exportadora de nutrientes. Tenemos que, obviamente, tratar de devolver todos los nutrientes, ¿sí? Los 14 elementos que nos estamos llevando en los granos. Y hay que prestar atención porque hay muchos elementos nuevos que se están usando, que son multinutricionales, ¿sí? Tenemos muchos micronutrientes, muchos macro, pero la mayoría de esos elementos solo reponen el 3 al 5% de lo que el cultivo se está llevando. Es decir, que nosotros aplicamos estos productos, logramos un plus, un rendimiento extra, pero reponemos muy poco. Es decir, que estamos potenciando el desbalance. Ojo, hay que prestar atención con eso. Miren qué composición tienen y traten de reponer lo máximo posible de los nutrientes que nos estamos... obviamente que la exportación va a seguir y todo esto seguramente va a venir por reposición vía fertilización, o en el caso en los que tengan planteos de reposición interna sería genial, ¿no? Es la situación genial donde uno no exporte tanto desde su campo, tanto nutrientes, sino que le agregue valor vía carne, vía otra forma, y esos nutrientes en su mayoría queden dentro del establecimiento, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la reflexión que quería dejar al final. Y cómo interactúan, tenemos que pensar muy bien en el manejo, cómo interactúan las deficiencias de agua con las deficiencias nutricionales, digamos, y cómo esto se está complejizando porque estoy al borde de deficiencias de muchos nutrientes, no de dos, no de fósforo y nitrógeno o de fósforo, nitrógeno y azufre. Tengo muchos más nutrientes que están entrando en ese nivel, y bueno, a su vez tengo genotipos que me están marcando un plus de demanda, que necesitan más. Lo que rinde más generalmente diluye, pero siempre va a necesitar más cantidad, ¿sí? Con esto, esta quería dejarlo como reflexión final, y obviamente que el manejo por ambiente, ya sea por tanto de la densidad como por la nutrición, serían fundamentales para nuestra sustentabilidad en los planteos agrícolas. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenísimo, Fernando, la verdad que es súper claro, mucha información, muy precisa, así que te dejo que tome un respiro y vamos a las preguntas. Tenemos acá una pregunta de Javier Echeverri que consulta: en ambientes
de áreas de menor productividad que se siembran 15.000 plantas por hectárea de maíz. ¿Es importante la aplicación de nitrógeno para un rinde objetivo de 4.500 kilos por hectárea? Bien, en principio lo que tendría que diagnosticar es la disponibilidad de nitrógeno del lote, ¿no? Hacer un análisis de nitrógeno a la siembra y siempre aplicar y llevar de mínima a 18 kilos de nitrógeno por tonelada. Obviamente va a tener años donde el rinde va a caer un poco, digamos, porque baja la oferta hídrica, y va a tener años donde el rinde va a subir, y el tema va a ser que si no ajusta nitrógeno, los kilos de maíz no los va a tener. A no ser que tenga suelos que estén muy bien aprovisionados de nitrógeno, ¿no? Que tengan muy buena materia orgánica y muy buen potencial de mineralización, pero siempre lo que tenemos que hacer es diagnosticar, y de mínima llevar a 18 kilos de N. También como en parte, digamos, como mostró Agustín y un poco les mostré en la presentación, necesitamos nitrógeno para maximizar, ¿sí?, la plasticidad de esa planta. Estoy poniendo 18.000 plantas, entonces necesito 18, no recuerdo bien el número, pero bueno, necesito el nitrógeno para que la planta esa esté saludable, fuerte, tenga la mayor tasa de crecimiento y la mayor plasticidad posible. Buenísimo. Y siguiendo la línea de la fertilización, consultan, hablaste algo de micronutrientes, preguntan acá sobre fertilización azufrada en maíz, si tenés algunas experiencias para comentarnos y respuesta en la zona. Bien, sí hay respuesta a azufre, o sea, habitualmente está vinculado el azufre, generalmente la respuesta a azufre aparece en los años de mayor rendimiento, o sea, los mejores años, y en los ambientes de mayor rendimiento, ¿no? En nuestra zona vendría a estar más posicionado hacia los suelos más arenosos, de menos materia orgánica, y que en realidad son también suelos que tienen mucha más capacidad de acumular agua. Pero bueno, no hace falta decirlo, las deficiencias de azufre han crecido, arrancaron en la zona sur de Santa Fe y un poco se generalizaron en toda la pampa húmeda. Cada uno de los casos tendría que hacer un diagnóstico, hacer un análisis. El NAN, el potencial de mineralización, es un componente que nos da una pista importante de las deficiencias de azufre, porque el NAN es digamos, nos indica la mineralización, ¿no? La capacidad de generar nutrientes a través de la degradación de la materia orgánica por vía biológica, y eso no solamente está atado a que se mineraliza nitrógeno, sino que aparecen todos los nutrientes. Pero bueno, en sí lo que hay que hacer es tratar, o sea, es un tema, porque en realidad los balances son negativos en todos los casos. Entonces, de mínima tendremos que empezar a poner, aunque no tengamos deficiencias sustantivas, pero de mínimas tenemos que reponer si lo que estamos haciendo es exportar. Buenísimo, Fernando. Creo que ahí te perdimos, pero justo estábamos con los tiempos, así que si quedó alguna pregunta más, después la respondemos vía el chat. Así que, Joaco, te paso y seguimos con la jornada. Bueno, gracias, Mati. Muchas gracias a Agustín, Fernando y Matías, a los tres. Muy bueno todo, mucha información. Quiero agradecer a Spraytech, que auspició este bloque, y los invito a un intervalo de 5 minutos. Volvemos a las 9:53